Somos elegidos de Dios y respondiendo con fidelidad encontramos la plenitud en el amor del Señor. Cuando contemplamos esta página del Evangelio, vemos completo el cuadro de esta liturgia en Cristo, que es el Mesías, libertador de su pueblo, que en muchas ocasiones será rechazado. Asumamos la propuesta que San Lucas nos regala. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del profeta Isaías, dijo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz, y los 3 textos que hemos escuchado en este cuarto domingo del tiempo ordinario nos dejan mucho para la reflexión. Jeremías, en la primera lectura, nos da una lección invaluable. La vocación es en la vida de todo hombre y de toda mujer lo que le da sentido a todo lo demás. Jeremías, a los 20 años, tiene clara conciencia de cuál es su vocación. Ha sido llamado para ser profeta de las naciones. En tiempos de Josías, el Señor me dirigió estas palabras: desde antes de formarte en el seno materno te conozco, desde antes de que nacieras te consagré como profeta de las naciones. Los grandes hombres y mujeres de la Iglesia han dejado constancia de su vocación. Esa vocación que se enciende después de un encuentro personal con Dios. Esa vocación que le da sentido a su existencia. Esa vocación que se convierte en la fuerza,
en la alegría, en el motor de sus días. Jeremías se sabe conocedor de Dios al mismo tiempo que ha sido conocido por Dios. Y el conocer a Dios no se trata de conocerlo con la mente, sino con el corazón, mediante el amor verdadero. Este conocimiento amoroso de Dios hace que Jeremías se sienta elegido, llamado y consagrado. Aunque fue a los 20 años cuando tomó conciencia de todo esto, fue también entonces cuando descubrió que todo en su vida estaba ya determinado desde la eternidad en los planes de Dios, desde antes que fuera formado en el seno de su madre. Qué bonito es vivir así, sabiendo quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, teniendo bien clara mi vocación. Jeremías no se siente extraordinario, todo lo contrario, más bien se ve a sí mismo como un hombre ordinario, como uno de tantos, como un niño pequeño que no sabe hablar. Jeremías es tímido por naturaleza. Él no se ofrece voluntariamente como sí lo había hecho el profeta Isaías. Pero esa palabra de Dios que está por encima de sus miedos y de sus dudas y que le promete, yo estaré contigo para salvarte, lo anima y lo sostiene. Qué hermosa experiencia es lo que sucede cuando hay intimidad y presencia de Dios en nuestras vidas. Hay un respaldo divino que nos sostiene y que nos anima a continuar. Yahvé Dios se compromete y se hace responsable de cuanto diga Jeremías. Él pondrá en su boca lo que ha de decir y le dará la fuerza para decirlo. Diles lo que te mando, no temas, no titubees delante de ellos. Jeremías sabe que tiene que hablar y tiembla. Es la misma lucha interna que nos genera el vivir entre las exigencias de la fe y nuestra debilidad humana. Es el miedo que sentimos todos cuando tenemos que hablar con la verdad y sabemos que todos mienten. Es el miedo que nos genera dar testimonio real de Cristo en un ambiente paganizado, descristianizado. Sea la familia, sea el trabajo, sea la comunidad, sea el centro de estudios. Es el miedo que nos genera denunciar lo que está mal, pero que ya nadie llama pecado. Es un miedo natural. Hasta Jesús sudó sangre cuando supo que debía de dar testimonio delante de Caifás, de Herodes, de Poncio Pilato. Así son los auténticos llamados y así son los profetas auténticos. Saben que son pequeños, pero confían en uno más grande que los respalda. Creen en un Dios que hasta se compromete a permanecer a nuestro lado. Todos nosotros tenemos una vocación. La mía es la vocación sacerdotal. Confundir la vocación puede suponer el fracaso total de una persona. Por eso los consagrados debemos de orar antes de decirle sí a Dios. Los novios deben de orar antes de decir sí frente a un altar. Los laicos deben de orar antes de asumir un llamado vocacional en un ministerio específico de la Iglesia. Es en oración como vamos a descubrir cuál es nuestra vocación. Dios mismo se va a encargar de decirnos para qué hemos sido creados. Y es el amor verdadero, el amor de Dios, lo que nos va a sustentar
en esta vocación. No es un amor de telenovela ni de fantasía, es amor real, es el amor tal que, como nos lo describe San Pablo en la segunda lectura, Pablo le advierte a los corintios y nos advierte a nosotros del peligro que corremos al dejarnos engañar por las apariencias. No son las manifestaciones prodigiosas, ni los grandes milagros, no son los grandes escenarios, ni las multitudes lo que nos va a identificar como cristianos. Lo que nos va a identificar como cristianos es el amor verdadero. Cuando somos capaces de amar con sencillez, con humildad, con sinceridad, con perseverancia, somos de Cristo. Y es este amor el que nos sostiene en la vocación. No es un amor pasajero, sino un amor verdadero que es comprensivo, servicial, no tiene envidia, no es presumido, no se envanece, no es grosero, no es egoísta, no se irrita, no guarda rencor, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Y este es el amor de Jesús. Es comprensivo, servicial, no tiene envidia, no es presumido ni se envanece, no es grosero ni egoísta, no se irrita, no guarda rencor, no se alegra en la injusticia, sino que se alegra en la verdad. Es el amor verdadero lo que sujeta y respalda la vocación de Jesús. Como hemos escuchado en el pasaje del Evangelio de hoy, Jesús recibe primero la admiración de sus coterráneos y poco después recibe el rechazo, incluso amenazas de muerte, porque llenos de ira se levantaron, lo llevaron hasta un barranco para despeñarlo. En Nazaret primero se suscita el entusiasmo pasajero, la contentera momentánea, pero una vez que escuchan el mensaje de Jesús que cuestiona la fe del pueblo, entonces ya no cae tan bien, ya no es tan grato. Ante el rechazo de los suyos, Jesús se sorprende. Él no se esperaba esto. Por eso, con dolor, Jesús recuerda un viejo y conocido refrán: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Notemos cómo Jesús hace un esfuerzo para convencerlos y les demuestra con sucesos del Antiguo Testamento cómo Dios es libre de distribuir sus dones a quien quiere, como quiere y donde quiere. Les recuerda el caso de la viuda no israelita a la cual fue enviado el gran profeta Elías. Había ciertamente muchas viudas en Israel en los tiempos de Elías. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Pasó luego a recordarles otro hecho similar: la curación del leproso Naamán, que era de Siria, en tiempos del profeta Eliseo. Jesús quiso demostrarles que la gracia de Dios no era solo para el pueblo judío, el pueblo elegido por Dios, sino para toda persona, para toda raza, pueblo o nación que quisiera recibir, que le quisiera recibir. Aquellos vecinos, al escuchar esto que les dice Jesús, se enfurecieron tanto con Jesús que lo sacaron fuera de la ciudad con la intención de lanzarlo por un barranco. Pero dice San Lucas, él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Nazaret se quedó sin el profeta de la compasión de Dios. Se quedó sin Jesús. Qué tristeza quedarse sin Jesús. Los pobres se quedaron sin la buena noticia, los ciegos siguieron sin poder ver, los cautivos no obtuvieron su libertad y nadie disfrutó el año de la gracia del Señor.
¡Qué injusticia! Hermanos y hermanas, el Evangelio de Jesús no está hecho para los poderosos y excepcionales, sino para los sencillos y los pequeños. En aquel entonces y ahora, el mensaje de Jesús es hermoso para los pobres, los sencillos, los humildes y marginados, pero para los soberbios y poderosos resulta sencillamente insoportable. Para Jesús tampoco fue fácil ser el profeta de la compasión de Dios. Tampoco nosotros la tendremos fácil. Quien predique con su vida la misericordia y la generosidad de Jesús siempre será un estorbo para los egoístas. Quien predique la humildad de Jesús irrita siempre a los arrogantes y a los altaneros. Quien predique la verdad de Jesús va a enojar mucho a los mentirosos y a los corruptos. Quien predique la libertad que hay en Jesús siempre será perseguido por los que promueven toda clase de esclavitud y prisiones. Quien predique el amor y el perdón de Jesús siempre estará en la mira de los enemigos de Dios. Pero recordemos nuevamente lo que dice Dios a Jeremías: te harán la guerra, pero no podrán contigo, porque yo estoy a tu lado para salvarte. Nosotros como cristianos somos testigos y profetas de Jesús, es decir, somos testigos y profetas de Dios en el mundo. Y nuestra misión evangelizadora no consiste solo en predicar el Evangelio, sino en hacer presente el amor de Dios en todas partes, el amor verdadero, el amor que nos ha demostrado Jesús. Como testigos y profetas tenemos que hacer que se cumpla hoy la Escritura que anuncia la buena noticia a los pobres. Vayamos a anunciar las buenas nuevas de Jesús, que Dios nos respalda y camina a nuestro lado. Y Jesús se abrió paso entre ellos y se alejó. Jesús pasa hoy entre nosotros. Cada quien le dará su respuesta al Señor. Unos le verán pasar, otros le seguirán. El que se quedará, él se quedará con los que libre y humildemente se abran al amor de Dios y reciban las buenas noticias de la salvación. Oremos en esta Eucaristía para que nuestra primera vocación sea la misma vocación de Jesús, es decir, vocación al amor. Alabado sea Jesucristo.